Y ahora sí vamos a compartir la presentación. Vamos a ver. La vez pasada nos estuvimos viendo, nos quedamos, si mal no recuerdo, en distorsión tetragonal, ¿verdad? Sí, ahí ya lo habíamos acabado de ver, ¿sí? Sí, profesor. Sale. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña desviación a lo que se llaman los términos. Cuando nosotros estamos hablando de espectroscopía, no hablamos de que va al orbital, del orbital S al orbital P, ese tipo de cosas no las hablamos, nunca se habla, se dice eso cuando estamos en la, hablando de espectroscopía, sino hablamos de cosas que se llaman términos espectroscópicos, que son la esencia de la descripción abreviada de la energía, y para eso tenemos que considerar dos cosas. La energía, bueno, tenemos que considerar varias cosas, no solo dos cosas. La energía, el momento angular y la multiplicidad de spin de un átomo en particular. Y la combinación de estas, de esta manera, podemos tenemos que hacer la representación de esto, ¿sí? De la energía, el momento angular y la multiplicidad. Y vamos a ver históricamente, que pues, antes de las teorías cuánticas, se empezó a ver espectroscopía, y se vio que cuando calentábamos o cuando excitábamos un elemento, de repente emitía luz, y nosotros podíamos ver el espectro de luz simplemente con un diafragma, perdón, con una rejilla de fracción, o con un prisma, normalmente, con un prisma así tipo Newton, ustedes excitaban un elemento, un metal, lo calentaban, o le pasaban electricidad, vamos a poner una velita aquí, y emitía una luz, y la luz pues, la podían difractar y descomponer, ¿sí? Y salía pues los colores, ¿no? Los colores, y aquí pues aquí hay el rojo, aquí el amarillo, etcétera, ¿no? Veían que tenía colores. Ustedes podían graficar el color los primeros experimentos y la intensidad, qué tan rojo había. Entonces les podía dar que pues esto podía ser así, ¿no? Tener un espectro donde tiene mucho rojo, mucho amarillo y mucho verde, por decir algo, dependiendo del metal. Pero cuando la gente empezó a hacer mejor este tipo de sistemas, que usaban ya en lugar de prismas, rejillas de difracción, donde difractaban y tenían una mejor resolución, y también donde ponían campos magnéticos o campos, etcétera, en esto, lo que vieron es que podían encontrar resoluciones, y que en lugar de ser una línea, eran a lo mejor 2 o 3 líneas. Entonces, en el espectro, pues yo lo que veía era algo así, ¿sí? Entonces, históricamente se estudió mucho antes la espectroscopía que la teoría. Y entonces, de ahí surgieron las primeras observaciones de estados espectroscópicos. Y se nombró a estos estados como S, P, D y F. Y esto ya se lo saben ustedes de la estructura de la materia, donde P era una transición de un S a un P, y donde S quería decir sharp. Yo veía una transición afilada, y por eso le decía sharp. Luego, una que veían la P, que era la principal, una que le llamaron difusa y una fundamental. Y eso se le asignó a ciertos estados, se le fueron estados espectroscópicos. Y luego, cuando se empezó a hablar de orbitales, en la teoría atómica moderna, se empezó a poner que estos símbolos en minúsculas para designar a los orbitales atómicos. Entonces, el nombre de los orbitales atómicos viene de estados espectroscópicos. Claro que están relacionados, pero ¿cómo están relacionados? Se puede demostrar que un electrón de una capa semillena, eso desde el punto de vista cuántico,
y los de una capa llena de kernel, no hay otras interacciones que el apantallamiento, es decir, las interacciones que puede haber en un core, es decir, en una capa totalmente llena, son básicamente las interacciones de apantallamiento dadas por la carga nuclear efectiva en los que ejerce en general el núcleo sobre el último electrón y con los electrones intermedios. En tanto que los electrones dentro de una capa semillena de un libre están sujetos a dos perturbaciones. La primera es la repulsión interelectrónica. Entonces, cuando ya pasamos el core, lo que vamos a tener es que tenemos los electrones de valencia en una capa semillena, y lo que vamos a ver es que podemos tener repulsión interelectrónica. Los electrones se pueden repeler, ¿sí? Puede haber interacción entre los electrones. Y esta energía depende de la manera que los electrones ocupan la capa, y es decir, la simetría. Es decir, si los electrones están en cierta simetría, en cierto lugar espacial, va a tener mayor repulsión o menor repulsión. Y esa repulsión separa los niveles que normalmente son degenerados. Si yo tenía un nivel P, tenía 3 orbitales degenerados. Si ahora tengo repulsión interelectrónica entre ellos, a lo mejor ya no van a estar degenerados. Y de eso es lo que trata la espectroscopía, porque eso es lo que yo veo cuando hago un experimento de espectroscopía. Y les recuerdo que el experimento de espectroscopía no es más que poner, hacer pasar luz a través de la materia y analizar esa luz, ¿sí? De esta manera yo puedo tener también otro tipo de interacciones que se llaman las interacciones orbitales. Entonces puedo tener un momento angular de spin y un momento angular orbital, y puedo tener la interacción del momento angular orbital y el momento angular de spin. Y esto lo que yo veo es que hace que se puedan romper la degeneración. Si yo tengo un ion libre, por ejemplo, que tenga 2 electrones en D, pues voy a tener los 5 orbitales D metidos con la misma energía. Cuando yo veo la repulsión interelectrónica, veo que se pueden romper la interacción en 2 niveles, y cuando considero que ya ahí puede haber acoplamiento de momento angular, es decir, del orbital, con el spin, estos a su vez se van a degenerar. Entonces, de unos niveles degenerados donde no había posibilidad de transiciones, yo puedo tener más transiciones, y para nombrarlas tengo que definir una cosa que se llama términos, que los términos no es más que la consideración de las interacciones de momento angular y momento de spin, momento angular de spin y orbital, ¿sale? Y sus interacciones. Y lo vamos a determinar, y lo vamos a llamar con letras mayúsculas, como viene aquí. Vamos a ver cómo se hace esto, ¿sale? La separación de una configuración se presenta entonces con la diferencia de términos de cada uno con una energía característica. O sea, cada término va a tener una energía muy, muy particular. Está determinada por 2 factores: la repulsión interelectrónica y las interacciones spin-órbitas, que es lo que acabo de mencionar. La separación energética debido a la repulsión electrónica de los iones libres es de orden de 10.000 centímetros a lo menos 1 es alta, y las interacciones orbitales, spin-órbita, son 10 veces menos intensas. Dado que la energía, la repulsión interelectrónica es un orden de magnitud mayor, las energías de acoplamiento spin-órbita, que enfocaremos la atención, primero vamos a ver las más importantes, que son las interacciones de repulsión electrónica, que son las más intensas, ¿sale? Entonces vamos a tener que definir lo que es un término, y un término es un nivel energético que surge de una configuración que se caracteriza ¿por qué? Porque su momento angular orbital total se puede ser 0, entero positivo, y es equivalente al L de caso monoelectrónico. Ustedes saben que cuando estamos hablando de configuración electrónica, teníamos números cuánticos, ¿no? Teníamos el número cuántico M, teníamos el número cuántico N, teníamos el número cuántico L, el M y el L. Entonces, y el S, claro, el de spin. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que el momento angular total, orbital total, está dado por L, igual que en los casos monoelectrónicos. Pero como aquí ya no voy a tener solamente un electrón, le voy a poner L mayúscula, que eso va a decir que es un caso multielectrónico. El momento angular de spin total se puede ser 0, entero positivo, semientero. Es decir, como va a ser la suma de todos los momentos, de todos los spins de la molécula. Es decir, yo tengo 2 spins desapareados, sumamos un medio más un medio, y pues esto va a ser 1. Entonces el spin total va a ser 1. Y es equivalente a la S del caso monoelectrónico. Así, nosotros podemos ver que los átomos que tienen estados S
SPDF tiene el mismo momento angular que un electrón orbital SPDF en el átomo del hidrógeno. Entonces, los SPDF minúsculas pues son lo mismo, pero para el caso del átomo de hidrógeno. Y en el caso de la química de coordinación, pues lo que estamos lejos es de tener el modelo del átomo de hidrógeno. Tenemos modelos más complicados porque tenemos muchos otros electrones. Entonces, tenemos que definir cómo es el número cuántico L, que tiene la misma relación que el estado atómico. Y entonces, el número cuántico L define lo que es el orbital, es decir, nosotros cuando dependiendo el número que tengamos, le vamos a poner que si es S, P, D, F, dependiendo del número cuántico L. Nada más que ahora L va a ser la suma de las L's y la combinación lineal de todas las L's que tengamos de todas las posibilidades. Si nosotros ahora consideramos el momento orbital en Z, se especifica el número cuántico ML, la componente Z va a especificar por el número cuántico ML. Y también podemos definir este momento pues, de esa manera, ¿no? De L hasta menos L, con números enteros pasando por ceros, como lo hacíamos en el caso monoelectrónico. Son los posibles valores de ML están dados por la suma de las MSL desde I hasta LN, ¿sí? De la misma manera, si definimos el número cuántico S, pues es la suma de los espines individuales. Es decir, será la suma de todos los S. Así, para un valor dado de S, habrá dos S1 estados spin caracterizados por MS. ¿Sí? Es decir, el número cuántico MS, pues tomará los valores desde S hasta menos S. ¿Sí? Entonces, simplemente con todo esto, lo que les quiero tratar de hacer es ver de dónde van a salir los términos. No quiero que se vuelvan expertos sacando términos, no es el objetivo del curso, pero sí que den una panorámica que vean de dónde sale todo esto. Entonces, si nosotros consideramos que el momento angular total de un electrón cualquiera es el resultado de sus interacciones, el vector de momento angular orbital y el vector de momento angular de spin, tenemos que definir un número cuántico nuevo, que antes no lo teníamos en el caso monoelectrónico, porque no consideramos esas interacciones. Y ese número cuántico nuevo, pues la contribución de la suma de L y S. Y ese número cuántico nuevo lo vamos a llamar J. En virtud de que S puede ser un medio más un medio, es obvio que los valores de L tendrán dos valores de J. ¿Por qué? Porque voy a tener el valor de L, que es un entero positivo, y le voy a poder sumar más un medio o menos un medio para el caso de los monoelectrónicos. Pues si ahora yo estoy usando para átomos que podemos acoplar más electrones, el momento angular L con el momento S, obtendremos que la J total será la combinación de las posibles L's más las S's, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Vamos a poner un número de cómo se acoplan el momento angular orbital con el momento angular de spin y va a estar definido por un número cuántico nuevo que se va a llamar J, y el origen de los valores de J puede concebirse como el resultado de la suma vectorial de dos contribuciones. El número de los valores de J puede adquirir cuando L mayor que S será igual a 2S más 1. Un término se etiqueta empleando sus valores L, S y J. Entonces vamos a tener tres números cuánticos importantes. Los valores de L, los valores de multiplicidad spin, que van a ser el S total, y los valores de J, que son los acoplamientos de spin órbita. Y un término espectroscópico no va a ser más que una etiqueta que nos va a decir esto que tengo aquí. Esto es a lo que llegamos importante. Que lo que va a caracterizar un término espectroscópico es la multiplicidad de spin, que va a estar caracterizada por esto, el valor de L, que va a estar dado aquí por X, ahorita lo van a ver, y el valor de J. ¿Cómo se acoplan S y L? Es decir, que yo puedo tener el valor de X usando una letra de acuerdo a su valor. Cuando L total es igual a 0, voy a tener S. Y esto es análogo totalmente al caso monoelectrónico donde tenía orbitales. Pero ahora no se vayan a llamar orbitales, se van a llamar términos. Cuando L es igual a 1, se va a llamar P. Cuando L es igual a 2, se va a llamar D.
Sin embargo, nosotros llegamos en el caso monoelectrónico hasta F, porque ya teníamos electrones suficientes para completar F, ¿no? Conseguíamos más elementos para llegar a los orbitales G, a los orbitales H, a los orbitales I. Sin embargo, cuando estamos hablando de términos, las posibles combinaciones de todo lo que acabamos de decir, pueden decirnos que podemos tener L's más grandes. Entonces, es muy normal tener L's que correspondan a S, P, D, F, G, H o I. Podemos tener todos estos valores de L mayúscula, ¿sí? La cantidad 2S más 1 se conoce con el nombre de multiplicidad del término y es igual al número de electrones desapareados más 1. Es decir, cuando yo tengo 0, se llama singulete. Cuando yo tengo un medio, porque el spin de un electrón es un medio, entonces, ¿qué dice aquí? Los términos se nombran según el valor de S y la multiplicidad de spin es igual al número de electrones desapareados más 1. Entonces, ¿cuántos electrones tengo desapareados? Si tengo uno aquí, pues tengo un electrón desapareado que solamente puede estar en una posición de spin y el spin total va a ser, le voy a llamar doblete. Y algunos autores dicen que es por las posibles combinaciones de cómo puedo acomodar el spin. Sin embargo, este término singulete, doblete, triplete viene de la espectroscopía, de cuántas líneas se podían encontrar. Es decir, si yo tengo un solo electrón, como es este caso, lo puedo poner así o lo puedo poner para abajo. Ahí, perdón, para abajo, ¿sale? Y si lo pongo para abajo, va a tener un spin de -1/2. Y si aquí voy a tener un spin de 1/2. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones tengo aquí? 2. Por eso le llamo doblete. Entonces, es decir, que si yo pongo un campo magnético en medio del espectro, bueno, más bien del metal que está emitiendo, el elemento que está emitiendo esa luz o ese espectro, lo que yo voy a ver es que pueda tener el electrón con 2 combinaciones posibles. Si ahora yo tengo un triplete, ¿qué quiere decir? Que tengo 2 electrones apareados. 2 electrones más 1, que es la regla, más 1, me dan 3, triplete. Entonces, y eso vendría que sé que yo puedo poner el electrón así, lo puedo poner así, lo puedo poner así, lo puedo poner así, o lo puedo poner así y así. Entonces tengo 3 posibles combinaciones, y al poner 3 posibles combinaciones, yo lo pongo como un triplete. De la misma manera, el número cuántico principal ese pues va a empezar a tener diferentes posibilidades y le voy a llamar singulete, doblete, triplete, cuarteto, quinteto, sexteto. Pero tiene una interpretación. Esta interpretación la dan algunos autores, aunque no es la original. La original es simplemente de lo que yo podía encontrar en los espectros. ¿Sale? Cuando yo analizaba los espectros. Entonces, de esta manera, si nosotros consideramos transiciones de un orbital 1s para el caso monoelectrónico al paso 2 electrones en el hidrógeno, es decir, yo hago una transición de un s a un 2p, los términos de esta transición, ¿qué serían? Tengo un solo electrón, entonces un electrón más 1 sería un doblete, con un término de s, un medio, y la transición sería a un doblete, p, un medio. Y tengo 2 posibilidades, debido a que el término doblete P, un medio, tiene un poco más de energía que el doblete P, 3 medios, la línea espectral se divide en 2, es decir, se genera un doblete. Y esto es lo que les decía que es el origen de la palabra de luz. Yo puedo ver 2 transiciones, a esta y a esta. Ambos tienen la misma multiplicidad del spin, ambos tienen el mismo término, pero tienen diferente J. ¿Sale? Lo hemos visto que los términos que representan el estado basal del hidrógeno es 2s, un medio. Para el átomo de helio, L igual a 0, S igual a 0 y J igual a 0. No hay interacciones, entonces el término S va a ser, el término para el helio será un singulete, porque no tengo electrones, es el número de electrones más 1, tengo nada más un singulete, S, y no tiene acoplamientos J, 1s0.
Para el caso del litio y el berilio, aprovechando el hecho de las capas subcapas cerradas no contribuyen, pues el término de litio tiene un estado basal igual al hidrógeno. Básicamente, el 1s2 no contribuye y lo que tengo es el 2s y por lo tanto será exactamente igual. Es decir, el hidrógeno y el litio son isoelectrónicos y por lo tanto tendrán los mismos términos espectroscópicos. ¿Sale? El berilio tiene un 2s2, es decir, tengo 1s2, 2s2 de configuración electrónica. ¿Y eso qué quiere decir? Que parece una capa llena para el berilio. Entonces su estado basal será igual a el del helio. Entonces, espectroscópicamente puedo ver las combinaciones posibles y eso me va a dar todo esto. Y así me puedo seguir para todo el resto de los elementos, ¿no? Más o menos que tengo aquí. Y yo, pues, se deduce que todos los que tienen capas cerradas van a tener estos términos espectroscópicos, todos los que estén en el grupo 1 van a tener pues, los términos espectroscópicos correspondientes al sodio, que es, este es un doblete, perdón, este número va acá arriba, este número va acá arriba, porque es un término espectroscópico, son dos aquí. El magnesio, pues todo. Entonces, los elementos del mismo grupo, pues tendrán, los elementos puros, tendrán los mismos estados, los mismos términos, ¿sí? Si nosotros vemos las configuraciones permitidas, según el principio de exclusión de Pauli, para encontrarlas, construimos una tabla que muestre todos los posibles arreglos que pueden tener los electrones en los orbitales escogidos. Estas tablas son las que son muy útiles para visualizar cuántos términos podemos encontrar dependiendo de las posibilidades de L, de S, de todas las posibilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es una tabla, las sugerencias es hacer una tabla y cada columna tiene un conjunto de orbitales deseados. Cada celda puede contener únicamente 0, 1 o 2 electrones. Entonces, recuerden que a cada orbital le puede tener máximo 2 electrones. Entonces, no puede tener ninguno, o puede tener uno, o puede tener 2 electrones. Si los dos, si tiene 2 electrones, deben estar apareados. Cada columna representa un microestado para una combinación de ML y MS. Entonces, las combinaciones de los números cuánticos de ML y de MS me van a dar diferentes microestados. Y los microestados los voy a poner en una tabla. ¿Sí? Entonces, por convención siempre asignamos que la flecha para arriba va a ser un medio y la flecha para abajo menos un medio. Eso ya se lo sabía. Entonces, nosotros podemos poner los valores de ML, ¿no? Entonces, yo pongo, si tengo un valor de ML de 0, de 1 o de menos 1. Entonces, los electrones pueden estar, a ver, 2 electrones aquí, 2 electrones aquí. Entonces, ahí tengo esos 2 electrones con un valor de ML de 1. Esos 2 electrones en un mismo microestado con un valor de ML0 o con un valor de ML-1. O puedo tener todas las combinaciones posibles, que tenga en un microestado 1 para arriba y en un microestado 1 para acá. Y así con el 0 también, y con el -1 también, o para abajo. Entonces, si yo sumo las MLs, pues voy a tener que las MLs aquí, como están con spines apareados, voy a tener la suma 0, 0, 0. En este caso voy a tener 1, 1, 1. En este caso, -1, -1, -1. En este caso, fíjense, va para arriba, va para abajo. Entonces, 1 para arriba y 1 para abajo me da 0. 1 va para arriba y 1 para abajo me da 0. 1 para abajo y 1 para arriba me da 0. Y eso sucesivamente. Entonces, yo puedo obtener todos los valores de MS, pues sumando todas estas tablas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo puedo poner todos los posibles valores de ML y de MS en una tabla, y yo lo que grafico es todas las posibilidades de tener valor de ML menos 2, 1, 0, 1, 2, y valores de MS, multiplicar spin, 1, 0 o -1, ¿sí? Y aquí pues estamos, si los dos spins están para arriba, pues voy a tener un spin total de 1. Si los dos spins están para abajo de 1, digo, para arriba de 1, si están para abajo de -1, o si uno para arriba y uno para abajo están en esto.
Y esos son los posibles microestados en esta tabla que estamos combinando. Si yo empiezo a poner todas las posibilidades que tengo, pues para ver cuántos microestados puedo tener, tengo que sacar ¿cómo se llama? Con esta ecuación. El número total de microestados pues puede ser muy grande. ¿Y cómo lo definimos? Si lo vemos asociados a una configuración LX, donde X es el número de electrones en un conjunto orbital con un número cuántico azimutal L, donde NL es igual a 2L más 1. Es decir, el número de combinaciones de ML y MS para un solo electrón en un conjunto orbital, lo vamos a considerar de esa manera. Los estados deben de construir tomando en cuenta que el arreglo de los microestados debe tener los valores apropiados ML y MS del que lo forman. Para ello consideraremos que cada estado atómico forma un arreglo de microestados que tiene 2S más 1 columnas y 2L más 1 renglones. Por ejemplo, para un estado triplete P requeriría un arreglo 3×3. Un D, una columna con 5 microestados, una por la multiplicidad de spin y 5 microestados porque es un T. Y un S, un microestado en cada caso. De esta manera, pues podemos ver que 3 microestados como ML igual a 6. Puedo sumar de toda la tabla cuántos voy a tener combinaciones que tengan MS menos 2, cuántos que tengan MS menos 1, cuántos que tengan MS 0 pero con ML 0, cuántos que tengan MS 0 con M1, y empiezo a contar cuántos tengo de cada uno, y me da el número total de microestados. Y estos estados, pues ya los puedo separar, y se fijan, pueden ser un montón los microestados. Se puede volver un caos. A todo esto le llamamos, que se conoce como acoplamientos, cuando vemos los acoplamientos spin-órbita de Russell-Saunders, porque tienen nombre y apellido. Entonces, cuando yo, las interacciones spin-órbita, cuando no nos consideramos las interacciones spin-órbita, pues vamos a encontrar esto, que tengo orbitales atómicos, cuando no considero las interacciones spin-spin, voy a tener un triplete P, un singulete D y un singulete 1 para el carbono. Y cuando yo estoy considerando ya las interacciones, no solo spin-spin, sino también las spin-órbita, que recuerden que las spin-órbitas son más débiles, las separaciones más débiles, ya puedo tener mucho más posibilidades, que es lo que habíamos visto originalmente. Y no sale más que de las interacciones, de las posibles interacciones, de los spines, unos para arriba, otros para abajo, y de las órbitas, en este caso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un D1, vamos a tener máxima L de 2. Entonces vamos a tener un doblete D, ¿sí? Los ML aparecen de esta manera. Si ahora ya consideramos los ML, aparecen 4 veces con 1, 3 veces, 4 veces más menos 3, 5 veces más menos 2, 8 veces más menos 1, 9 veces 0. En total tenemos, para un D2, podemos tener 45 maneras de poner 2 electrones en 5 orbitales. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Todos los microestados no son más que las formas que podemos acomodar 2 electrones en 5 orbitales. Y nos dice que podemos acomodarlos de 45 formas diferentes, ¿sí? ¿Y eso cómo lo sacan? Pues con la tabla que vimos antes, ¿no? ¿Cómo puedo acomodar en un orbital D 2 electrones? Y los microestados me dicen que voy a tener 9 microestados singulete G, 5 microestados singulete D, un microestado singulete S, 21 microestados triplete F y 9 microestados triplete P, solamente para una configuración. Si se fijan, el D, que era un solo orbital que tenía una energía, y yo cuando lo traslado a todas las posibles combinaciones, considerando las interacciones entre los electrones y las órbitas, me considera que puedo tener 45 microestados, que son estos. Ya no tengo una simple y llana orbital con una energía determinada. Tengo ahora 45 microestados, ¿sí?
Para poder hacer los D3, D4, D5 al D9, pues obviamente hay que considerar este tipo de cosas. ¿Cómo puedo acomodar en 5 orbitales 3 electrones? ¿Cómo puedo acomodar 4 electrones en 5 orbitales? ¿Cómo puedo acomodar 5 electrones en 5 orbitales? ¿Cómo puedo acomodar 10 electrones en 5 orbitales? Solamente hay una manera, ¿sí? Entonces, afortunadamente, pues nosotros no tenemos que deducir todos este tipo de términos, sino ya están hechos, ya están determinados. Y a continuación vamos a ver la tabla de cómo son las configuraciones electrónicas de los metales de transición y cuántos términos salen. ¿Sabe? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos configuraciones S2, P6 y D10, solamente vamos a tener que son capas llenas. Si se fijan, las primeras de aquí son capas llenas. Ahí, no está aquí. Tengo el orbital S lleno, el orbital P lleno y el orbital D10 lleno. Pues nomás tengo una posibilidad de acomodar, entonces solamente me sale un término que se llama un singulete S. Cuando tengo un electrón en P o 5 electrones, solamente tengo un doblete P. ¿Sí? Lo interesante viene es cuando nosotros tenemos qué términos son los relevantes. ¿Sí? Cuando tengo un solo electrón o 9 electrones, no tengo huecos ni espacios, ¿no? O sea, no puedo acomodarlo más que de una manera, que va a ser un singulete D. Pero cuando yo tengo ya 2 electrones, ya puedo acomodar los 2 electrones interaccionando entre ellos de muy diversas maneras. O cuando tengo un D8. Y aquí viene la analogía que yo les había comentado hace ya unos días, donde se llama la analogía del agujero, que es decir, ¿cuántos electrones me faltan para completar los 10 electrones que le caben a los orbitales D? Si yo tengo 2 electrones, el análogo va a ser el que le faltan 2, es decir, un D8, o un D3 con un D7. Entonces son simétricas el D2 y el D8, y el D3 y el D7, es decir, son iguales, van a tener los mismos términos espectroscópicos. En el D2, pues vamos a tener el triplete F, triplete P, singulete G, singulete D y singulete S. Como ven, las posibilidades de componer 2 electrones son muy grandes, tanto así que ya me salen términos G, que cuando nosotros hablamos de orbital atómico, pues nunca llegué más allá del F, ¿no? Cuando nosotros tenemos ahora 3 electrones o 3 huecos, tengo estos. Cuando tenemos 4, estos. Y cuando tengo 5 electrones, tengo un montón de posibilidades. Tengo todos estos términos espectroscópicos, ¿sí? Esto se vuelve, pues, bastantes posibilidades de espectroscopía, porque las transiciones que nosotros vamos a ver espectroscópicamente no están relacionadas directamente con esto, sino con las interacciones electrón-electrón. Cuando yo no tengo interacciones electrón-electrón, por ejemplo, el caso del D1, este caso es especial, pues no tengo que considerar las interacciones electrón-electrón en la spin-órbita, porque un solo electrón no va a interaccionar con sí mismo, tiene que interaccionar con otro electrón, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, podemos tener este resumen de los términos para los orbitales D, S y P, ¿sí? Si se fijan, hemos visto cuáles son los términos posibles. No los hemos considerado cómo van a ser la energía de estos orbitales. Formalmente, pues yo tengo que calcular estas interacciones a través de la mecánica cuántica y determinar la energía. Sin embargo, hay ciertas reglas que podemos considerar. ¿Cuál va a ser de menor energía? ¿Cuál va a ser de mayor energía? El término más importante será el que tiene la menor energía, estado basal del sistema. Esto se decide al aplicar las reglas de Hund. El término que tiene la mayor multiplicidad de spin tiende a ser el de la menor energía. Entonces, si yo me voy aquí, el que tenga la mayor multiplicidad de spin, ¿cuál va a ser? Vamos a ver el D2. Los términos de mayor multiplicidad de spin son el triplete F y el triplete P. Entonces, esos serán los que tengan menor energía. Los términos con igual multiplicidad, el de mayor L, será el que tenga menor energía. Entonces, tenemos ya dos principios según las reglas de Hund. El término de mayor multiplicidad va a ser el de menor. Y si tengo dos iguales, como el caso aquí, tengo este y este, ¿cuál va a ser el de menor energía? El que tenga mayor L. Y recuerden que la L va S, P, D, F, luego G, H, I. Entonces, la F es mayor que la P, entonces va a tener una menor energía el triplete F. Entonces, por eso están ordenados de esta manera.
tengo que el triplete F tiene mayor L y mayor multiplicidad de spin, es el de menor energía. Después el de mayor multiplicidad de spin, triplete P, y la L pues es mayor que, es menor que la de F, por lo tanto está en segundo lugar. Luego ya todos los demás tienen la misma multiplicidad de spin, entonces tengo que ordenarlos de mayor a menor L. La mayor L es G, luego D y luego S. Entonces, este es el orden energético en el que se acomodan considerando simple y llanamente las reglas de Hund, que son estas dos de aquí. El término que tiene mayor multiplicidad de spin tiende a ser el de menor energía. Si se fijan, si analizamos aquí el de D4, el término quintuplete D tiene la mayor multiplicidad de spin, por eso está primero. Después están los tripletes, todos los tripletes. Y luego dentro de los tripletes, para acomodarlos de menor energía mayor, son los de mayor L. Y recuerden que la L va según el número cuántico. Entonces, los acomodamos como S, sharp, P, principal, D, diffuse, F, y luego ya aquí ya no tenemos términos históricos, sino empezamos a nombrar con el orden alfabético. F, G, H, E, I. Entonces, en este sentido, la energía de los términos va a ser menor para acá. Oh, estas rayas que salen no son horribles. Entonces, pero lo que importa son la multiplicidad de spin. Después, para los que tengan la misma multiplicidad de spin, pues, H, luego G, luego F, y F pues tendrá la misma energía, estos dos serán degenerados. Y luego tendremos los que tienen tripletes, D, P y P, estos dos degenerados. Luego los singuletes I, G, F, D. ¿Sí? Entonces, con estas dos reglitas es fácil ordenar los términos de acuerdo a su energía. Entonces, para poder ver todas las posibles interacciones, pues podemos sacar a las acomodos de todos los electrones, pues podemos determinar todos los términos espectroscópicos, aunque es bastante laborioso y bastante complicado, ¿no? Vamos a ver aquí. Este simplemente es como si nosotros tenemos un electrón, su valor de L es igual a 0, su valor de S es igual a 1/2, y la multiplicidad es 2, entonces por eso va a ser un singulete T. Cuando tengo un electrón en P, pues la L va a ser igual a 1, la S es igual a 1/2, entonces la multiplicidad va a ser 2, y como la L es igual a 1, va a ser un término P. Cuando yo tengo un D1, pues la L va a ser igual a 2, y cuando la L2, pues obviamente es porque es un D, entonces el término va a ser T, y la multiplicidad de spin es, el spin, si nada más tengo un electrón, es un medio, eso quiere decir que un electrón más 1 me da 2, entonces tengo la multiplicidad de spin 2, y por eso yo puedo sacar los términos en este sentido. Cuando nosotros aplicamos simetría a los términos, vamos a convertir, ya no los vamos a llamar términos, los vamos a llamar estados. Entonces, resumiendo, cuando nosotros no tenemos interacción de ningún tipo de interacción electrón-electrón, lo vamos a llamar orbitales, ¿sí? Tengo orbital 1s2, 2s2, un d5, etc. Esos orbitales, pues porque no estamos considerando interacción electrón-electrón ni spin-órbita, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a considerar la interacción electrón-electrón y electrón-orbital, ya vamos a llamar los términos, y es todo el relajo que acabamos de hacer. Pero cuando yo ya tengo todo ese grupo de términos y empiezo a considerar simetría, ya lo voy a empezar a poder llamar estados. Se llaman estados espectroscópicos. Y de esta manera, si yo tengo un orbital S1, es esféricamente simétrico y no se verá afectado por el campo que genera uno u otro estado. Es decir, si yo meto
a ese término doblete S en un campo octaédrico, es decir, que hay 6 ligantes en forma de un octaedro interaccionando con ese campo, pues como es esférico no se ve afectado. Si el campo octaédrico por un doblete P genera un estado triplemente generado, si el campo es de menor simetría, puede desdoblarse en varios estados. Entonces, yo puedo empezar a desdoblar, dependiendo de la simetría que yo tenga, los estados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos los términos y aplicamos una simetría para una geometría de interacción determinada, como una OH, que es octaédrica, yo voy a tener los estados. Los estados, lo que me dicen aquí es estas letras. Y estas letras me dicen que es A, cuando es totalmente simétrico. T, triplemente degenerado. Y y entonces podemos transformar estos términos en estados, ¿sí? Y cuando yo aplico un campo octaédrico, se va a dividir el doblete F en 3 términos por la posible interacción muy particular de un octaedro. Un triplete 1G. 1G quiere decir que es G, Gerade, ya lo habíamos visto, que es simétrico a la inversión. 2G es otro estado, pero que también es simétrico a la inversión, y uno totalmente simétrico, 2G. Y esto va a depender fuertemente de la simetría que esté aplicando al campo, porque no van a interaccionar lo mismo un doblete F que un doblete P. ¿Sí? Los términos que tengan la misma L tendrán transformaciones equivalentes y serán independientes de la multiplicidad. De esta manera, cuando yo tengo términos en un campo octaédrico, es decir, cuando están metidos en una interacción eléctrica octaédrica, voy a dividir a todos los términos en diferentes estados. Y aquí está la tabla donde me resume cuáles son los estados. Si yo tengo un término todo lo que sea término, solamente voy a tener un estado A1G. Cuando tengo un P, pues es triplemente degenerado y va a ser un P. Cuando tengo un D, de aquí salen. ¿Y salen de qué? De que hay 3 orbitales o 3 zonas que están interaccionando preferentemente en una dirección y otras 2 que están interaccionando en otra dirección. La E es doblemente degenerado, la T es triplemente degenerado. ¿Sí? Es decir, esto es dos posibles microestados y 3 posibles microestados. Cuando yo tengo la I, pues tengo muchos posibles microestados. ¿Sale? Entonces, los términos espectroscópicos, cuando ya están metidos en una geometría determinada, los convertimos en estados. ¿De acuerdo? Y eso es el resumen de los estados. Entonces, si se fijan, se vuelve pues un caos, ¿no? Tengo un montón de posibilidades. Cuando yo antes decía, pues tengo un electrón en un D1, pues es bien fácil, ¿no? Vamos a tomar este caso. Si yo tengo un solo orbital, cuando yo tengo un solo electrón, perdón, aquí se me fue Cuando yo tengo un solo electrón, voy a tener 2 grupos. Si tengo un solo electrón, voy a poder llamarlo orbitales, porque no tengo interacción electrón-electrón. Entonces, si yo tengo un solo electrón, pues voy a tener los orbitales D tradicionales, que ya conocemos de teoría Gamma-Pizarro. DXY, etcétera, ¿no? No voy a poner todos. Y aquí está el DZ cuadrado. En un campo octaédrico hay 2 interacciones preferentes, las axiales y las no axiales, las que están entre los ejes y las que no están entre los ejes. Por eso yo tengo un doblete y un triplete. ¿Sale?
Cuando ya tenemos más de 2 electrones, pues ya tenemos que considerar todos los términos espectroscópicos, no nos podemos quedar con los orbitales. Déjenme adelantar esto para resumir, ¿sí? Aquí podemos ver un resumen de los desdoblamientos, ¿sí? Cuando tengo en un campo octaédrico un término D, lo voy a desdoblar en 2 tipos de diagramas, el tipo A y el tipo B. Esto es un resumen. El tipo A es un T2G a un eje, y cuando yo tengo un término F, voy a tener también estas posibilidades. El diagrama tipo B, que es se me desdobla en este y este. Entonces, las transiciones de los electrones van a ser de aquí a acá, de aquí, del estado basal a los estados excitados. Entonces, si se fijan aquí, ¿cuántas transiciones puedo ver? En esta, puedo ver una transición. Ahí está. Puedo ver una transición. Solamente el electrón de aquí a acá. Acá puedo ver 3 transiciones. Del triplete T1G al triplete T2G, del triplete T1G al triplete A2G y el triplete T1G, digo, del T1G al T1G también, pero proveniente de P. Entonces, para los estados se muestran estas, es el D2, pues ya va a mostrar el tipo B, preferentemente. Y así puedo ir viendo todas las posibles interacciones. Las transiciones para las configuraciones de 1 y de 2 son estas, las que acabamos de ver, son las transiciones que veo. Entonces yo aquí voy a ver una banda sencilla. Cuando veo un espectro, voy a ver una banda sencilla, que es el caso más sencillo que podemos ver. Cuando yo veo aquí, veo 3 transiciones. Entonces yo veo 1, 2, 3. Un espectro con 3 picos. Y para poder ver cómo se comportan los iones, si consideramos los iones libres con los estados basales y en un complejo octaédrico, pues yo voy a ver que no hay muchos casos y trato de arreglar todas las posibilidades, que son cómo van a interaccionar teniendo los estados y luego los términos. Voy a ver el diagrama que van a hacer. El D1, solamente voy a tener el diagrama, que es el que habíamos visto en el octaedro, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 1, 2, solamente este salto. Hay una sola posibilidad, voy a ver una banda. En el B lo voy a ver con 3 bandas. Luego el D3 es un B invertido, el D4 es un A invertido, el D5 no va a tener desdoblamiento y luego así sucesivamente. Y el D10 no va a tener desdoblamiento. Yo no voy a poder ver transiciones en un D10 porque pues, todos los electrones ocupan todos los microestados, entonces no puede pasar de un microestado a otro porque están todos los microestados llenos. De esta manera, puedo hacer un pequeño resumen donde el D1 y el D9 se parecen. ¿Sí? Tengo un electrón o un hueco. ¿Sí? Nada más que se invierten. El T2 pasa a eje, el eje pasa a T2. El T2 pasa a eje y el eje pasa a T2. El 4 y el 6 se parecen, nada más que están invertidos. El D2 y el D8 se parecen, nada más que están invertidos. El D7 y el D3 se parecen, nada más que están invertidos. Y de esa manera yo puedo tener más o menos resumido las posibles interacciones espectroscópicas con todos los posibles estados que surgen de todas las posibles combinaciones de que los electrones ocupen los diferentes microestados y las posibles multiplicidades de spin. Eso quiere decir que yo puedo tener un montón de transiciones, pero hay una serie de reglas, y esta serie de reglas
pues es para definir cuáles van a ser las transiciones factibles y cuáles son las transiciones que no son factibles. No todas las transiciones se dan. Las transiciones que se dan y las que no se dan viene por una serie de reglas que se llaman la regla de selección. Esto me gustaría verlo en la próxima clase. ¿Sí? Hay una serie de reglas donde vamos a poder definir cuáles son las transiciones que se van a poder dar. ¿Sale? No todas las transiciones se dan. Entonces, hay una serie de reglas que salen pues, de la mecánica cuántica. No vamos a ver su origen, pero sí vamos a ver, explicar en qué consisten. Y entonces lo vamos a ver de esta manera. Les voy a dejar una tarea. Y la tarea es la siguiente. Se las voy a escribir. Y es... del libro de Hauscroft, leer la parte de, ¿cómo se llama? De términos espectroscópicos. Aterrizar. Esta parte es bastante liosa. Simplemente quiero que vean de dónde salen los posibles arreglos electrón-electrón y cómo son los números cuánticos ya en términos espectroscópicos. Entonces, échenle un ojo, traten de leerla con calma para el lunes de la semana que entra. Y entonces el lunes de la semana que entra lo vemos. Les dejo las páginas, se las subo ahorita esas páginas en el Classroom y para la tarea para la que viene es leer esas páginas. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver reglas de selección. No me gustaría empezar a verlas ahorita porque pues ya falta poco tiempo y como falta poco tiempo pues va a ser bastante complicado. Lo que necesitan ahora es aterrizar esto y al aterrizarlo, ¿qué prefieren? ¿El libro de Hauscroft, las páginas en inglés o en español? Las de español, pues vienen en español, tienen la ventaja, pero es una versión anterior donde no tienen explicaciones un poco más pobres. La de inglés, pues la ventaja es que está en inglés, pero tiene explicaciones un poco más completas y está a colores. ¿Qué prefieren? ¿No se puede los dos? Pues sí, ¿verdad? Se Bueno, pueden los dos. yo por ejemplo tengo el de inglés, no sé si nos puede compartir el de español. Sí. Les comparto el de español. Órale, les comparto el de español. Bueno, les comparto los dos. En principio no puedo compartir por internet este tipo de materiales. Déjenme ver cómo se los mando. Pero les voy a mandar las páginas necesarias ahorita y si a alguien le interesa el libro, se lo mando por correo, porque si no es, de ponerlo abierto, nos podemos ver en problemas de que la facultad está compartiendo piratería, ¿sí? Entonces, les pongo solo las páginas seleccionadas de la tarea y si quieren el libro completo en inglés se lo bajan de aquí. Entran a esta que se llama libgen.rs y le ponen Hauscroft. Fíjense arriba, libgen.rs, le ponen Hauscroft y aquí ya le salen, ¿no? Le sale un montón de números aquí abajo y estos números pues, le pican uno y le dicen get y se lo bajan el libro entero. Ahí se pueden bajar el libro. El de español creo que no está aquí. Entonces se los paso. Les paso las páginas y si alguien lo quiere me manda un correo y se lo mando por correo. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Les voy a dejar la tarea. Échenle un ojo. ¿Sale? Bueno, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Que sea leve. Gracias, profe, buen día. Hasta luego, buen día.